Buenas tardes, actualmente nos encontramos con la candidata a juez laboral para el Distrito Judicial Morelos, con el número 21 en la papelata verde esmeralda, la licenciada Guadalupe Márquez Padilla. Bienvenida. Señora juez, señora licenciada, vamos a empezar con una serie de preguntas. La primera de ellas es, ¿quién es usted y a qué se dedica? Bueno, pues primeramente agradecerles, ¿verdad?, esta oportunidad que le están dando a todos los candidatas y candidatas que estamos ahorita queriendo ocupar un cargo público que ahora pues es un cargo público. Entonces, muy agradecidas por la invitación. Actualmente estoy ocupando el cargo de secretaria instructora dentro del Tribunal Laboral, cargo que ocupo mediante un concurso de oposición que se realizó ahora con la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Yo obtuve el lugar número 36, razón por la cual estoy ocupando actualmente este cargo. Ya tengo 1 año y medio ocupando el cargo de secretaria instructor. Te comento que ha sido para mí muy gratificante el haber concursado para este puesto. Los primeros lugares son las personas que ocuparon actualmente el cargo de juez dentro del Tribunal Laboral, y conforme la prelación que tuvimos, ¿verdad? Bueno, se nos dio el cargo para ser secretaria instructor. Te comento que la secretaria instructora es la persona que se encarga, ¿verdad?, de llevar básicamente la etapa escrita dentro del proceso laboral, pero también el juez o la jueza encomienda determinadas funciones, además de llevar la etapa escrita. Tal vez me estoy adelantando mucho y empiezo a explicar o a hacer más técnica. Adelante. No sé exactamente qué más. No, sigamos con la siguiente. Me parece perfecto lo que nos acaba de compartir. Ya nos dimos cuenta que es instructora. Es prácticamente la que lleva el proceso de manera escrita en materia laboral, ¿verdad? Una de las preguntas que a continuación haremos es sobre sus antecedentes académicos y profesionales. ¿Cuál es su rumbo, su carrera judicial prácticamente, desde que empezó hasta el momento, ¿verdad? Si nos pudiese platicar un poquito de eso. Bueno, yo tengo 37 años ya como servidora pública. Desde antes de salir de la Facultad de Derecho, inicié trabajando como servidora pública dentro del DIF. En aquel entonces era la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. También di clases en el Bachilleres 1. También estuve, cuando fue la reforma a la ley agraria en 1992, incursioné y organicé parte, ¿verdad? Formé parte de la organización de esta nueva reforma a la ley agraria, en la que tuve la oportunidad de ser registradora. Fui también candidata para ocupar el cargo de la dirección general. Sin embargo, por motivos personales, renuncio a ese trabajo, y es cuando me voy al Poder Judicial, y ahí empiezo de meritoria. Yo ya tenía esa inquietud, ¿verdad?, de trabajar dentro del Poder Judicial, y me fui de meritoria. Ahí duré 3 años. Durante ese tiempo estuve desempeñando cargos como de secretaria proyectista, básicamente en materia civil, en el juzgado cuarto. ¿Qué es una secretaria proyectista? La secretaria proyectista es aquella que proyecta las sentencias, le hace un proyecto al juez de una sentencia, resuelve todo un conflicto, ¿verdad?, en materia civil y en materia mercantil, que es lo que se ve en un juzgado civil. Entonces ahí ocupé también, me dieron la oportunidad de
de hacer algunos interinatos y estuve así 3 años, inclusive en esa época concursé para juez también, para poder continuar dentro del Poder Judicial, porque como te comento, fueron 3 años en los que sí se me daba la oportunidad de cubrir algunos interinatos, pero no tenía la base. Entonces, desde entonces tengo esa inquietud, ¿verdad? Se me mantuvo esa inquietud de trabajar dentro del ámbito jurisdiccional, esa parte de valorar las pruebas, de ver qué es lo que, cómo se puede esclarecer algún asunto. Y posteriormente, ya fue hasta el año 2012, en el que se me dio la oportunidad de trabajar en la Junta Arbitral de los Trabajadores para el Gobierno del Estado. Ahí ingresé como secretaria. En ese entonces nada más estaba lo que es el presidente, el secretario y otro secretario proyectista. Sin embargo, el secretario de acuerdos, por decirlo así, es el que se llevaba todo el proceso, desahogo de pruebas, calificación de pruebas, resolvía también las sentencias interlocutorias, que son aquellas pequeñas resoluciones que se toman dentro del proceso. Y fueron ahí cerca de 8 años en el que estuve como secretaria de acuerdos en esa materia laboral burocrática, que es la materia laboral burocrática, ¿verdad? Es precisamente la que lleva el proceso de los trabajadores del gobierno del Estado, en la que el patrón pues es el gobierno del Estado. En esa época recuerdo que hubo un cambio en el criterio de la Suprema Corte de Justicia, en el que se establecía de que ya los organismos descentralizados deberían de manejarse bajo el apartado bajo el apartado B, que es el derecho burocrático, siendo que antes pues se manejaban con el apartado A. Entonces, nada más para hacer esa diferenciación, sí. El apartado A y el apartado B de la Constitución, uno se refiere a los trabajadores y el otro se refiere a los trabajadores del Estado, ¿no? El apartado B es el que regula las relaciones laborales de los trabajadores del gobierno del Estado. Ok. Y el otro, el apartado A, entonces es el que regula las relaciones entre los patronos, entre los patrones y trabajadores, y también regula las relaciones colectivas, ¿verdad? Como en el caso de los sindicatos. Perfecto. Lee, me doy cuenta que tiene una trayectoria enorme prácticamente. ¿Nos podría compartir algunos de los logros que ha obtenido durante esta carrera judicial? ¿Uno de sus mayores logros? Mira, ahorita precisamente para mí fue muy satisfactorio que precisamente trabajando ahí en la Junta Arbitral de los Trabajadores al Gobierno del Estado, con este cambio que te comentaba, empecé a hacer el estudio de la competencia real, ¿verdad? Porque existía esa tesis en la que únicamente se decía, ¿verdad?, que ya nada más se iban a regir bajo el apartado B. Sin embargo, empiezo a hacer el estudio del origen de cada órgano descentralizado y me doy cuenta de que no todos se podían regir por el apartado B. Y empiezo a sacar resoluciones en donde lo envío, ese conflicto competencial a los tribunales, a materia federal, ¿verdad? Con los tribunales de distrito. De colegiados. Okay. Ellos son los que resuelven este tipo de conflictos. Y algunos tribunales decidieron que efectivamente ese órgano descentralizado en específico se debía de regir por el apartado E. Y otro tribunal colegiado decidió que tenía que ser por el apartado A. Entonces ahí ya existía un conflicto de criterios. Y gracias a esos estudios, ¿verdad?, que hice, se llegó y se formó una tesis, ¿verdad?, en la que se dirimió ese conflicto. Entonces, para mí eso fue muy satisfactorio, que debido a ese estudio, ¿verdad?, que hice, se llegara a tener, ¿verdad?, ese criterio ante la Suprema Corte de Justicia.
Eh, bueno, pero nada más porque ahorita recordé esa situación. No es la Suprema Corte de Justicia, una disculpa, de los tribunales colegiados. Entonces, pero realmente los mayores logros, fíjate, con respecto a la pregunta que me haces, ha sido realmente el conocerme a mí misma. Durante todo el tiempo que he sido funcionaria pública, he pasado por muchas etapas en las que he tenido que tomar decisiones de mi vida que han afectado pues, mi trayectoria laboral. Y algo que me queda muy claro, ¿verdad? Al paso del tiempo, es de que siempre me he regido con principios y con una ética, que eso ha permitido que yo pueda, en la actualidad, poder presentarme aquí ante ustedes, ¿verdad? Ante cualquier audiencia, en el sentido de poder decir libremente que siempre donde me he manejado ha sido con un nivel de ética y de responsabilidad, con decirte que estuve precisamente cuando los ejidos estaban obteniendo el dominio pleno de sus tierras. También estuve trabajando en el Poder Ejecutivo. Yo he trabajado en el Poder Ejecutivo y también en el municipio, dentro de procesos. Casi siempre así, mi inclinación siempre ha sido con respecto de los procesos, que si bien es cierto, han sido formalmente administrativos, pero han sido también materialmente jurisdiccional, que precisamente el tribunal, la Junta Arbitral de los Trabajadores al servicio del gobierno del Estado, tiene esa naturaleza, ¿verdad? Porque de alguna manera es un organismo autónomo, pero no es totalmente jurisdiccional, que fue lo que pasó precisamente ahora con la Junta de Conciliación, ¿verdad? Ese cambio que se dio. Sí, gozaban de una naturaleza diferente porque dependían del Ejecutivo. Del Ejecutivo, así precisamente. Es. Y entonces te decía que esa parte de mi crecimiento, de irme conociendo, me ha ayudado mucho a fijar muy bien el camino por el que he transitado dentro de mi trabajo. Ahora que empecé a sacar y a revisar los documentos que tengo de estudio, me di cuenta, porque a veces hay que hacer consciente, ¿verdad?, muchas cosas. Me di cuenta, fíjate, que desde el 2007 fue uno de los primeros diplomados que se dio del Círculo de Género, y fue un diplomado que dio la Escuela de Filosofía y Letras junto con ese Círculo de Género, precisamente sobre género. Cuando se empezaba todas estas situaciones, tomé ese diplomado. Siempre me ha interesado la parte de la defensa también de los más vulnerables, y eso como que ha sido muy determinante también a la hora de tomar un asunto, a la hora de ponerme a trabajar, ¿verdad? Realmente observar y ver qué es lo que está pasando, en ser empática en la situación que se está presentando. Ahorita que toma el tema ese de qué asuntos se ven, ¿qué tipo de asuntos resuelve un juez laboral? Dentro del tribunal laboral se resuelven asuntos de conflictos individuales, de relaciones de trabajo individuales y también colectivos. Ok, perfecto. Si me pudiera explicar un poquito más qué es una relación individual y qué es una relación colectiva, para en términos simples. Sí, la individual es aquel conflicto que se presenta entre un trabajador y un patrón, que fue despedido o que no le están pagando debidamente su salario, básicamente. Y el colectivo es cuando, por ejemplo, pudiera ser cuando los trabajadores quieren que prevalezca algún contrato que tienen con un determinado sindicato,
Dentro también de los conflictos colectivos, pues está también el proceso de la huelga. Eso tiene que ver con los sindicatos, ¿verdad? Que se pueden dar conflictos entre sindicato con sindicato. Ah, perfecto. Y en su experiencia, vaya, ya que vamos viendo que realmente sí conoce del tema, ¿cuál es la importancia de la función judicial en materia laboral? Bueno, como habíamos comentado anteriormente, de manera así muy simple, ¿verdad? Que la función jurisdiccional o el Poder Judicial que se encarga de la función jurisdiccional es precisamente decir el derecho y es el que se encarga de solucionar esas controversias, ¿verdad? Que veíamos, que comentábamos que dentro del derecho laboral pueden ser la colectiva, la individual. Es quien dirime esos conflictos. ¿Cómo? Con la aplicación de la ley. Sin embargo, fíjate, ahora con esta pregunta te voy a comentar que también aquí hay un nuevo organismo que surge, que es el Centro de Conciliación Laboral. Este no es jurisdiccional. El Centro de Conciliación Laboral es el que se encarga previo de llegar a un tribunal, este conflicto que tiene el patrón con su trabajador o el trabajador con su patrón, ¿verdad? No llegue hasta un proceso jurisdiccional. Entonces, si yo llego a ser un empleado y no me gusta el trato de mi patrón, cómo me está gritando, etcétera, etcétera, yo puedo acudir a este centro de conciliación y... Bueno, como luego dicen, ¿verdad? Hay niveles, porque la misma ley en su artículo 683, 85, ¿verdad? Establece los casos de excepción para que tú vayas al centro de conciliación. Y dentro de esos casos de excepción, por ejemplo, puede ser el hostigamiento laboral, o sea, algo de lo que tú estás hablando, ¿verdad? Que me grita, me maltrata. Bueno, ya estamos hablando de un conflicto en el que seguramente no va a haber una conciliación, por eso está exceptuado. Pero muchas veces yo te hablo de conflictos no tan graves. Tomando en consideración esta perspectiva y esa premisa, vaya, ¿qué pudiera platicarnos platicarnos de la reforma para elegir personas juzgadoras mediante voto? Es decir, yo como ciudadano, ¿qué debería saber al momento de ir a votar? Específicamente con respecto de lo que me preguntas de qué debemos nosotros conocer, ¿verdad? Para la hora de emitir nuestro voto. Creo que los invitaría a que los conocieran de la manera en que han trabajado, cómo piensan. Ahora sí que te metas a ver los perfiles. Ahora la publicidad la estamos haciendo a través de las redes sociales. Están abiertas. Bueno, aunque algunos no tenían redes sociales, porque muchas personas de la función jurisdiccional, lo sé directamente, no tenían redes sociales, las tuvieron que abrir, ¿verdad? Pero bueno, al menos las que tengamos redes sociales, pues métanse e investiguen, ¿verdad? A ver qué tan congruente, ¿verdad? Anda en su actuar, porque esa es una parte muy importante que ahora, para elegir a estos candidatos, nos tenemos que fijar. Ese es un rasgo muy importante. ¿Y qué riesgo existiría si yo como ciudadano no salgo a votar? Pues el riesgo que siempre se ha tomado en cualquier elección, que queden los que quedaron y que después nos estemos quejando, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, ay, pero qué riesgo, fíjense, tienen con todo esto que hemos estado platicando, creo que ya nos podemos realizar algunas preguntas. ¿Qué está en riesgo si yo no salgo a votar? ¿Sabes qué está en riesgo? Que pueda llegar a ser juez una persona que no tiene esos principios
de congruencia, de ética, de valores. No, ok. Y entonces, ¿qué va a pasar? No va a resolver conforme a derecho y a buena fe sabida. Sí es importante la función jurisdiccional. No todos tuvimos la oportunidad, ¿verdad? O tuvieron la oportunidad de ver realmente todos los debates que hubo. Acertada o no acertadamente se vino esta reforma, es lo que ya está. Entonces, dentro de lo que ya está, pues vamos saliendo a votar, vamos buscando. Ciertamente entiendo el por qué no se le han permitido, ¿verdad?, a los candidatos de esta elección del Poder Judicial a tener más formas de darte a conocer, es precisamente porque nosotros no somos políticos. O sea, realmente quien debemos de estar bien informados, ¿sí? Está la plataforma del Instituto Estatal Electoral, de Conócelos, donde puedes entrar y revisar el currículum de cada uno de los candidatos. Ahorita que nos estaba comentando que usted ya ha estado dentro del Poder Judicial, vaya, pues conoce un poquito de cómo la carrera judicial iba funcionando. Una persona que ha trabajado dentro de los juzgados tiene una ventaja sobre los abogados que solo litigan para tomar decisiones como un juez. Yo soy de las personas que sí creo que hay que dar oportunidad, o sea, yo digo hay que dar oportunidad porque, pues bueno, yo estoy adentro, ¿verdad?, de la función jurisdiccional, a aquellas personas que no tienen esa carrera jurisdiccional. Para mí sí hay una ventaja. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya conocemos cómo es la técnica de la argumentación, cómo se debe de fundamentar y de motivar cada actuación, porque no es la misma fundamentación que hace un abogado litigante a la que hace un juez. Tienes que conocer las cargas tienes que conocer reglas, ¿verdad?, de las pruebas. Hay muchas cuestiones técnicas muy importantes, ¿sí?, que te comento. Mira, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo empecé en aquel año 2000 que te digo, dentro de, como meritoria, yo me acuerdo que me ponía a trabajar y a veces hasta las 2 de la mañana llegaba bien contenta ya con mi proyecto de sentencia. Y atrás. No estaba bien redactado, no lo estaba bien fundamentado, me perdía con las ideas. Entonces hay una técnica, hay una materia que se lleva, ¿verdad? Entonces, por ese lado, pues, sería, pero pues es una barrera que se puede Cruzar. Entonces, sí hay. Ya por último, en un juicio laboral, ¿quién sería más importante? ¿El patrón o el trabajador? Fíjate que hace no mucho me hicieron esa pregunta, me dijeron, oiga, ¿sigue habiendo mucho abuso de los patrones con los trabajadores? Y le digo, sí, hay mucho abuso todavía. Entonces aquí hay que todavía defender mucho los derechos de los trabajadores. Hay sus excepciones, ¿verdad?, de trabajadores que abusan del patrón. También hay que cuidar al patrón, ¿eh? Uno como juzgador también tiene que cuidar, realmente desentrañar y ver tratar, ¿verdad?, de ver la verdad. Licenciada Márquez, muchísimas gracias por lo que nos ha compartido. Gracias por aceptar la invitación que le hicimos. Y pues no queda más que escucharla si tiene algo que agregar antes de despedirnos. Pues sí, tengo algo que agregar. Número 21, papeleta azul esmeralda. Mi nombre es Lourdes Guadalupe Márquez Padilla. Y los invito a que
nos conozcan a todos los candidatos, ¿verdad? Y que salgamos a votar. Es muy importante. Muchas gracias, les agradezco mucho la oportunidad que me brindaron. Muy bien.